En la historia de la aviación existieron dos titanes, dos leyendas forjadas en el fuego de la Guerra Fría que prometieron al mundo lo imposible: volar más rápido que el sonido. El soviético Tu-144 y el europeo Concorde. Su llegada al cielo fue una auténtica revolución, un salto al futuro que reducía los viajes a la mitad. Pero entonces, ¿por qué estas maravillas de la ingeniería, en lugar de dominar nuestros cielos, terminaron como silenciosas piezas de museo? Su historia es mucho más compleja y fascinante de lo que imaginas. Desde que el ser humano tiene memoria, ha soñado con una cosa: ir más rápido. Y a mediados del siglo XX, ese sueño estaba al alcance de la mano. La tecnología por fin permitía crear aviones de pasajeros que rompieran la barrera del sonido. La carrera había comenzado. La Unión Soviética, Europa y el poderío estadounidense se lanzaron a una competición feroz. ¿Quién sería el primero? Porque no se trataba solo de un avión. Se trataba de un símbolo de poder, una declaración de superioridad tecnológica en la gran batalla entre el socialismo y el capitalismo. Y en esta carrera, la Unión Soviética dio el primer golpe. El mundo contuvo la respiración cuando, justo en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1968, el 144 se elevó hacia el cielo. Era el primer avión de pasajeros supersónico de la historia. Su diseño parecía sacado de la ciencia ficción. Un fuselaje afilado y unas alas delta para cortar el aire a velocidades extremas. Su nariz, capaz de inclinarse hacia abajo, le daba una visión clara al piloto en los momentos críticos del despegue y el aterrizaje. Más tarde, se le añadieron unas pequeñas alas retráctiles en la parte delantera, un truco de ingeniería para dominarlo a bajas velocidades. Apenas 2 meses después, Europa respondió. El Concorde, un proyecto titánico entre Gran Bretaña y Francia, surcó los cielos. ¿Por qué se unieron dos naciones? Porque construir un sueño así requería una cantidad de dinero tan colosal que era impensable para un solo país. Y aún así, el costo final superó todas las expectativas. Su propio nombre, Concorde, era un símbolo. Significa acuerdo en ambos idiomas. ¿Y qué pasó con el desarrollo estadounidense? Detuvieron su proyecto, el Boeing 2707, cuando solo era una maqueta a escala real. La conclusión fue brutalmente pragmática. Era demasiado caro y jamás sería rentable. En lugar de perseguir la velocidad, el enfoque estadounidense se concentró en el tamaño, concentrando sus esfuerzos en el gigante subsónico que cambiaría el mundo. El Boeing 747, capaz de transportar a casi 400 personas. Así que el duelo estaba servido. El Tu-144 contra el Concorde. A simple vista, parecían gemelos separados al nacer, lo que desató un sinfín de rumores de espionaje. Pero la verdad era más simple. Las leyes de la aerodinámica dictaban que esa era la forma óptima para volar a Mach 2. Bajo la piel, sin embargo, eran bestias completamente diferentes. Sus motores, la estructura de sus alas, sus sistemas de control, los materiales, cada uno era un reflejo de una filosofía de ingeniería distinta. El primer Tu-144 era una bestia de velocidad pura, rozando los 2.500 kilómetros por hora, con un alcance de 3.500 kilómetros. El Concorde era un poco más lento, pero su resistencia era su gran ventaja. Podía volar 6.500 kilómetros sin descanso. Sobre el papel, el Tupolev podía llevar hasta 150 pasajeros frente a los 128 del Concorde, aunque en la práctica ambos volaban con entre 80 y 100 afortunados. Pero la verdadera magia ocurría a 18.000 metros de altitud, casi el doble que un avión convencional. Desde sus ventanas, el horizonte no era una línea recta, sino una suave curva. El cielo no era azul, sino de un púrpura oscuro y profundo, sin una sola nube. Los pasajeros lo describían como una experiencia casi espacial. Nadie en ese momento podía imaginar que esta era de romance supersónico estaba a punto de chocar violentamente con la realidad. El primer cara a cara entre los dos gigantes ocurrió en el Salón Aeronáutico de París de 1973 y terminó en desastre.
el Concorde acababa de realizar una demostración de vuelo impecable y elegante. Ahora, todos los ojos estaban puestos en la máquina soviética. Durante su maniobra, el Tu-144, tras un vuelo horizontal, se lanzó en un picado repentino y brutal. Al intentar recuperarse, la estructura no soportó la tensión extrema y el avión se desintegró en el aire. Murieron los 6 miembros de la tripulación y 8 personas en tierra. Las teorías explotaron. ¿Fue un error del piloto? ¿Un fallo de diseño? ¿Una maniobra evasiva para no chocar con un caza francés, Mirage, que supuestamente lo fotografiaba en secreto? Nunca lo sabremos. Las causas exactas de la tragedia siguen siendo un misterio. Este golpe retrasó el proyecto soviético durante años. El Tu-144 tuvo que ser rediseñado y probado hasta la extenuación antes de que, en 1977, finalmente comenzara a llevar pasajeros. Su única ruta, Moscú, Almaty. Pero su carrera comercial fue increíblemente corta, solo 7 meses. El fin llegó tras un nuevo incidente. Un incendio en un motor durante un vuelo de prueba de una versión mejorada, el Tu-144D. Los pilotos lograron un aterrizaje de emergencia en un campo, pero 2 de los 8 tripulantes fallecieron. Fue la gota que colmó el vaso. Los Tu-144 fueron relegados a transportar carga y a servir como laboratorios volantes, hasta que en 1988-3 el proyecto se canceló para siempre. En total, solo se construyeron 16 unidades. La vida del Concorde, en cambio, fue mucho más larga y glamurosa. Se convirtió en el rey del Atlántico, conectando Europa y el continente estadounidense en unas increíbles 3 horas y media. No era un simple avión, era un club exclusivo a 18.000 metros de altura. Sus pasajeros eran empresarios de élite, estrellas de cine y líderes mundiales. A bordo no se servía comida de avión, sino champán y caviar como en el mejor restaurante. Claro que un billete costaba una fortuna, y tenía sus inconvenientes. La cabina era estrecha y el ruido, ensordecedor. Durante décadas voló con un récord de seguridad perfecto, hasta el año 2000. La primera y única catástrofe del Concorde. Al despegar del aeropuerto Charles de Gaulle en París, una de sus ruedas pisó una pequeña pieza de metal que se había desprendido de otro avión. El neumático explotó. Los fragmentos, lanzados a una velocidad tremenda, perforaron un depósito de combustible. El resultado fue una bola de fuego y una caída inevitable. Murieron las 109 personas a bordo y 4 en tierra. Los vuelos se suspendieron, y aunque más tarde se reanudaron, la confianza del público se había roto. En 2003, el último Concorde fue retirado del servicio. De los 100 que se planearon, solo 14 llegaron a operar comercialmente. Y así, la era supersónica llegó a su fin. Los aviones que una vez fueron el símbolo del futuro, ahora descansan en museos, despertando la curiosidad de una nueva generación. Pero, ¿qué salió mal realmente? ¿Por qué fracasó un sueño tan brillante? Las razones fueron una tormenta perfecta de problemas. Primero, el costo. Tenían un apetito voraz por el combustible, y la crisis del petróleo de los 70 convirtió cada vuelo en una ruina económica. Segundo, el ruido. El estruendo de sus motores al despegar era infernal, y el boom sónico que producían al romper la barrera del sonido prohibió sus vuelos sobre zonas pobladas. Tercero, el medio ambiente. Los ecologistas advirtieron que sus emisiones a 18.000 metros de altura podrían estar dañando la capa de ozono que nos protege del sol. Y por si fuera poco, su mantenimiento era una pesadilla. Cada vez que volaban a velocidad supersónica, su fuselaje se calentaba hasta casi 130 grados Celsius. Este ciclo constante de calentamiento y enfriamiento fatigaba los materiales de una forma brutal, exigiendo inspecciones constantes y costosísimas. Mientras tanto, aquel gigante que el ingenio estadounidense había elegido, el Boeing 747, era mucho más simple, transportaba a 400 personas y requería mucho menos mantenimiento. Las aerolíneas lo amaron. La conclusión fue clara. La gran mayoría de la gente prefería volar el doble de tiempo si eso significaba pagar mucho menos. Pero la historia guarda una última ironía.
A mediados de los 90, en un mundo posguerra fría, la NASA y Boeing alquilaron un viejo Tu-144 soviético para realizar investigaciones. Durante 27 vuelos, recogieron datos cruciales sobre aerodinámica, motores y calor. El antiguo rival se convirtió en una valiosa herramienta para sus antiguos competidores, un símbolo de que las barreras habían caído. Hoy el sueño no ha muerto. En el sector estadounidense y en Rusia, una nueva generación de ingenieros trabaja en aviones supersónicos más pequeños, silenciosos, eficientes y limpios. ¿Lograrán resolver los problemas que condenaron a sus legendarios predecesores? ¿Volveremos a ver un amanecer supersónico en la aviación comercial? Esa es una historia que aún está por escribirse.